Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Desigualdad es el término que mejor define las posibilidades que muchas adultas y adultos mayores tienen de acceder a la información, al conocimiento y a la educación mediante las nuevas tecnologías. Si históricamente el siglo XIX se caracterizó por un derroche de vida, alta natalidad y alta mortalidad, el siglo XX ha supuesto el periodo de finalización de la transición demográfica, la revolución de la longevidad y el envejecimiento. Con la mirada puesta en el siglo XXI, podemos decir que este se convertirá en el reto de hacer compatible la longevidad con la autonomía personal y la participación social. Inmaculada Montero García, profesora titular en la Universidad de Granada, en España. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha reflexionado en el hecho de que la inclusión digital de los colectivos de mayor edad presenta un desafío en las sociedades contemporáneas? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Una buena manera de insertar a los adultos mayores en el mundo digital es que los familiares les ayuden a utilizar aplicaciones simples que les permitan, por ejemplo, comunicarse por videollamada con otras personas. Esto debido al bienestar afectivo que les genera la interacción. Si el abuelo o la abuela ya tienen más experiencia, los jóvenes podrían enseñarle aplicaciones o plataformas digitales que impacten en su quehacer cotidiano, como trámites bancarios, servicios de salud, pago de cuentas, entre otras. Esto les permite conocer el amplio abanico de tareas que pueden hacer desde la comodidad del hogar. Así como nosotros hemos aprendido de ellos, seamos empáticos y apoyemos su aprendizaje de las nuevas tecnologías. Te invito a escuchar My Old Man, una balada escrita por Zac Brown, Nico Moon y Ben Simonetti, que nos hace reflexionar sobre todo lo que aprendimos de nuestros padres en diferentes etapas de la vida. La pieza forma parte del disco Welcome Home de 2017. He was a giant when I was just a kid. I was always trying to do everything he did. I can still remember every lesson he taught me. Growing up, learning how to be like my old man.
was a lion. We were a father's pride, but I was defiant when he made me walk the line. He knew how to lift me up and when to let me fall. Looking back, he always had a plan. My old man, my old man. Feel the callus on his hands and dusty overalls. My old man. Now I finally understand. I have a lot to learn from my old man. Adultos mayores y tecnología digital, somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo, y nuestra invitada es Marisa Vivaldo Martínez. Ella es miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Bienvenida, Marisa, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente. Marisa, el envejecimiento global y la digitalización de la sociedad son dos fenómenos hoy preponderantes en el mundo. ¿Qué tan interrelacionados están y por qué es importante estudiarlos de manera integrada y no por separado? Pues mira, es muy importante hacer esta vinculación entre estos dos fenómenos porque la intención de lograr la educación a lo largo de la vida para las personas está vinculada actualmente con el proceso también de inclusión tecnológica y disminución de las brechas tecnológicas. La pandemia nos ha mostrado que una manera de mantener la conexión social en estos casi 2 años ha sido a través de medios tecnológicos. Entonces es muy importante preguntarnos si como sociedad estamos preparados para hacer uso de estos medios o hay elementos que generan desigualdades y excluyen a ciertos grupos de personas de la posibilidad de utilizarlos. El envejecimiento de la población está relacionado también en el aspecto educativo con bajas tasas de escolaridad en general en las diferentes cortes, especialmente en las cortes de mayor edad. Entonces, es muy importante que trabajemos de manera conjunta para disminuir estas brechas en estas poblaciones y no generar mayores situaciones de exclusión a partir de la falta de acceso o de la falta también de conocimiento sobre el uso de las tecnologías. Marisa, en nuestro país, ¿cuál es el grado de acceso de las y de los adultos mayores a la tecnología digital? ¿Tenemos datos que nos permitan conocer este panorama? Sí, afortunadamente en nuestro país contamos con mucha información al respecto, específicamente de la información que nos arroja la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Esta encuesta que levanta INEGI, que ha levantado cada año, nos permite saber, conocer cómo está distribuido el uso específicamente en este grupo de edad. Entonces, los resultados de la ENDUTI nos muestran que en el 2019, 11% de las personas mayores declaró haber utilizado, por ejemplo, computadora, laptop o tableta en los 3 meses anteriores a la encuesta. Y esta cifra aumenta ligeramente en el 2020 al 11.2%. Un dato importante es que en promedio la gente que usa este dispositivo lo usa 2.8 horas al día. Y en el 2020, eso fue el dato de 2019, y en el 2020 aumentó a 3.5 horas. Por ejemplo, en este grupo de 11% que usa computadora, la frecuencia de uso del dispositivo era diariamente para el 71.8% de los mayores de 60 años.
Entonces, estos datos son relevantes porque nos dicen que efectivamente las personas mayores están usando la computadora. Ahora, respecto al Internet, la Enduti 2019 nos dice que el 25% de las personas mayores usaron Internet y en el 2020 aumentó a 27.9 y las horas en promedio que usan Internet son 2.4 horas al día, en el 19 y en el 20 2.83, es decir, la gente también está usando el Internet. Y ahora, el dispositivo más utilizado es sin duda el teléfono celular, en donde en el 2019 el 58% de las personas mayores reportaron haber usado celular y además mencionaban utilizarlo prácticamente todos los días, esto para el 73% de la población. Podemos observar también con estos datos que el uso de la computadora, de la tableta, de la laptop, del Internet y del celular es más frecuente entre el grupo de edad de 60 a 69 años. Son datos bien importantes porque a mayor edad de la corte va disminuyendo también el uso de estos dispositivos y por supuesto esto tiene que ver pues con los accesos y con las posibilidades de vincularse con la tecnología en los diferentes momentos de la vida. Es decir, que entre los propios adultos mayores existe una brecha digital. Exactamente, hay una brecha digital y esta brecha digital se da por razón de edad, como te comento, digamos entre los sectores de 80 años y más, pues es menos frecuente el uso de estos dispositivos. Esto probablemente relacionado con aspectos como la escolaridad, porque ciertamente se ha mencionado que las personas mayores que tienen licenciatura o más son quienes más usan, por ejemplo, la computadora, ¿no? En el caso de las personas, por ejemplo, de las mujeres, bueno, pues las mujeres, aunque es ligero, tienen un menor acceso a estos dispositivos. Entonces ahí nos juega el género, la escolaridad, pero también el tipo de residencia. Por ejemplo, las personas que viven en hogares unipersonales, es decir, personas mayores que viven solas, reportan menos acceso a estos dispositivos y además, pues nos encontramos también frente al asunto del lugar en donde las personas residen. Si es una zona rural, pues menor probabilidad de tener acceso a estos dispositivos. Si es una zona urbana, mayor posibilidad. Entonces, no es únicamente la edad, sino es también pues la educación, por supuesto, la cuestión del factor socioeconómico, la cuestión del género, como te decía, y del lugar de residencia. Marisa Vivaldo, ¿y cómo afecta a las y los adultos mayores que están en esta circunstancia el quedar excluidos del uso de la tecnología? Ahorita con la pandemia pudimos observar que los patrones de conexión social y de actividades sociales sufrieron una modificación muy, muy importante. Mientras las personas estaban acostumbradas a poder ver a los otros, a salir de compras, a ir a eventos culturales o a participar en grupos, a convivir con las personas de la comunidad, con las vecinas, con los amigos, pues la vida era, pues digamos, relativamente sencilla porque no se dependía de estas formas de comunicación. Pero en cuanto surgieron las medidas de control y mitigación de la pandemia enfocadas en la sana distancia y para las personas mayores de manera muy, muy ruda, promoviendo el aislamiento, entonces las tecnologías pues se convirtieron en la única forma de poder convivir con el exterior. Quienes no tenían esa posibilidad, ya fuese por factores económicos, por falta de infraestructura tecnológica en sus lugares de residencia o también por falta de conocimientos sobre las tecnologías, bueno, pues sufrieron mayores consecuencias derivadas del aislamiento, especialmente en lo relacionado con los aspectos de sensación o percepción de soledad y
las consecuencias que eso trae para la salud mental. También las implicaciones pues tuvieron que ver con el acceso a satisfactores básicos como es la compra de alimentos. Quienes tenían posibilidades, por ejemplo, pues de pedir alimentos mediante una aplicación, bueno, pues tenían la vida muy, pues relativamente sencilla para cubrir ese satisfactor. Pero las personas que no, pues se enfrentaron a problemas muy preocupantes porque no podían tener estos accesos. En el caso de las estrategias de contención y mitigación, pues vimos que tuvieron un impacto muy negativo en algunos centros comerciales, por ejemplo, aquí en el estado de Tlaxcala, en donde pegaban carteles que decían prohibida la entrada a personas mayores de 60 años. Entonces uno se pregunta, si no tienes posibilidades de tener acceso a la tecnología, pues ¿cómo puedes resolver estos satisfactores? Entonces las consecuencias pues fueron variadas. Obviamente esto ocasionó también el debilitamiento de las redes de apoyo en algunos casos, aunque para las personas que sí se han adaptado, que han generado estrategias, bueno, pues también representó una oportunidad para conocer y relacionarse con otras personas pues a través de estos medios. Marisa, entonces, la brecha digital puede convertirse en un elemento de separación y de exclusión para una parte de la población de adultos y de adultos mayores, y por eso es importante remontarla, ¿correcto? Así es, así es. Tenemos que eliminar esta barrera, ¿no? Disminuir esta brecha que se puede constituir en una barrera que además pues pone en riesgo a la vida de las personas, porque si no tenemos posibilidad de contacto, si dependemos de otros para realizar pues esta conexión, ¿no? Para hacer llamadas telefónicas, para utilizar el internet y sus medios, bueno, pues finalmente las personas se colocan en una situación pues de mayor vulnerabilidad y riesgo. Hablabas también de las implicaciones en el tema de la salud mental. ¿Cuáles serían estas? De acuerdo con un estudio que realizamos de manera conjunta, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez y la Universidad de Stirling en Escocia, estuvimos analizando pues cuáles son los impactos, ¿no? que puede tener este apoyo a la conexión social de las personas mayores durante la pandemia. Y realizamos una serie de entrevistas en ambos países, en nuestro país, en diferentes estados de la República, y preguntamos, entre otras cosas, sobre la sensación de soledad. Y lo que encontramos es que las personas que no tenían desarrolladas pues estas habilidades también resilientes, pues muchas no se han podido adaptar, y esto ha tenido un impacto en situaciones que están vinculadas pues con la tristeza, con la depresión, con esta falta de sensación de bienestar. Y por supuesto, sabemos que estos problemas pues pueden devenir en otros más ya vinculados con la salud física, con algunos comportamientos o prácticas no saludables. Y por supuesto, pues esto tiene impacto en la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. No podemos saber aún el impacto que tendrán este periodo de confinamiento para las personas mayores. Vamos a tener que estar pues realizando estudios al respecto, pero sobre todo las personas que viven solas, que no tienen, por ejemplo, este soporte religioso, porque la religión es muy importante, la espiritualidad más que nada, que a veces es la que apoya para que las personas se sientan bien, se sientan acompañados, ¿no? Por ejemplo, en las entrevistas, una persona comentaba, dice, yo vivo solo y no me siento solo porque estoy con Dios. Entonces, esas pues son estrategias de afrontamiento que pues son positivas, pero no todas las personas pues las tienen desarrolladas, o hay personas que pues requieren, por supuesto, como seres humanos que somos, pues la compañía, ¿no? Que requieren el hablar, el platicar, y si no disponemos de estos medios tecnológicos, pues estas oportunidades van afectando y mermando nuestra salud mental.
Hemos visto en las encuestas, por ejemplo, en la encuesta sobre costos y beneficios en los aspectos económico, social y de salud durante la pandemia, que también trabajamos en el SUIED, que las personas han visto afectados, por ejemplo, sus patrones de sueño, que han visto afectada, por supuesto, su actividad física, lo que ha generado en algunos casos pues una situación de sedentarismo que afecta otros aspectos y tiene consecuencias, por ejemplo, en la obesidad. Han modificado también los patrones de consumo de alimentos y bueno, esto se va convirtiendo en una cadenita que afecta la salud de las personas a medida que envejecen. Marisa Vivaldo, por lo que has mencionado a lo largo de esta charla, quisiéramos entender que entonces, y en el contexto en el cual nos estamos desarrollando actualmente, la inclusión digital debería considerarse como una opción que aporta al envejecimiento activo, pero también a la calidad de vida de nuestras y nuestros adultos mayores. Así es, aporta al envejecimiento activo, pero también al envejecimiento saludable, porque esta conexión, esta posibilidad de comunicación a través de los medios tecnológicos ha permitido a muchas personas también recuperar aspectos muy positivos sobre sus vidas. O sea, efectivamente tenemos al grupo de personas que ha padecido por no poder hacer uso de estas tecnologías, pero también tenemos a otro grupo de personas que durante este trance de la pandemia ha aprendido a usarlas y entonces ha podido mantener su conexión social. Por ejemplo, personas que les llena de satisfacción poder, por ejemplo, asistir a una celebración religiosa por Facebook Live o por Zoom, o reunirse con sus grupos o con sus amigos o con familiares lejanos. Ahora que, digamos, con esta situación de confinamiento, pues pudieron dedicar más tiempo al aprendizaje de estas tecnologías. Y luego tenemos también al grupo de las personas que ya manejaban y hacían uso de las tecnologías y las han perfeccionado y han desarrollado incluso habilidades que antes no tenían y que ahora, pues la verdad es que no muchos de nosotros, ni siquiera podemos decir que usamos las tecnologías para eso. O sea, hay quienes han perfeccionado el asunto de las ventas por WhatsApp, de la ampliación de sus negocios a través de Zoom, o que han tenido oportunidad de convocar a reuniones, de enseñar a otras personas y de promover pues el aprendizaje entre otras personas mayores de este uso de tecnologías. Por lo tanto, pues promueve la participación de las personas, promueve también la seguridad, por supuesto, y para muchos pues hace realidad este aspecto de la educación a lo largo de la vida, pues que promueve el envejecimiento activo. Pero por el lado también del envejecimiento saludable, hemos encontrado en los resultados de investigación que también hay gente que a partir de este proceso se ha dedicado a fortalecer otras áreas de la salud, como puede ser la salud mental, a través de la participación en grupos, a través de la inclusión en aspectos de capacitación. También, por ejemplo, una persona que me viene a la mente, que comentaba en su entrevista que al principio de la pandemia estaba muy deprimida, estaba con una sensación de desesperanza, de incertidumbre, pero que de pronto comenzó a integrarse a ciertas actividades de ejercicio físico que veía a través de YouTube, y eso empezó a apoyar que modificara su estilo de vida. Y pues lo que dice es que este año de la pandemia se ha dedicado a fortalecerse física y mentalmente. Entonces también tiene aspectos muy positivos que pueden convertirse en oportunidades de desarrollo para las personas. Los y las adultas mayores, las y los adultos mayores que han generado estrategias para sumarse a la inclusión digital y que seguramente han tenido que remontar obstáculos como los recursos económicos o la disponibilidad de tiempo o los conocimientos y las aptitudes
necesarias para manejar los dispositivos. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que los ha llevado a dar este salto, a hacer esta búsqueda, más allá de, insisto, los obstáculos que puedan tener enfrente? Lo que observamos es que se han podido primero adaptar, o sea, son personas que se dan cuenta que en este momento, digamos, en el periodo de su vida en el que les ha tocado vivir esta experiencia de la pandemia, pues los obliga a adaptarse y a optimizar sus recursos. Entonces, digamos, hay personas que solo cuentan con teléfono celular y, bueno, de manera creativa han decidido utilizarlo para, ya sea para mantenerse comunicados, para trabajar, para, pues, como medio de trabajo, pero esta necesidad de conexión social, esta experiencia de confinamiento, bueno, parece hacer que las personas emprendan nuevas acciones, superen sus miedos, porque mucho tiene que ver, pues, con los prejuicios y estereotipos que hay sobre la vejez y sobre la vejez relacionada con la tecnología, ¿no? Pero hay personas que ante la crisis han decidido superar estos prejuicios y estereotipos, digamos, sus propias limitaciones, ¿no? Que ellos veían como limitaciones y de pronto dan el salto. Hay una persona que también señalaba que pues tenía muchísimo miedo de la tecnología, sobre todo de descomponer los aparatos, pero que cuando superó ese miedo y se dio cuenta que en realidad era una cuestión muy fácil, entonces dice que pues descubrió un mundo diferente. Esta parte pues es muy importante, la motivación. ¿Cuáles son los motivadores? Fundamentalmente es mantener la conexión social, demostrar a los otros que ahí están, que siguen en el mundo y que quieren seguir participando no únicamente en los espacios familiares, sino también en los espacios comunitarios, en las comunidades de aprendizaje, en el ambiente laboral, ¿no? Y muchas veces, pues la necesidad de recursos es también un motivador. Entonces es variado, es individualizado, pero lo que observamos es que las personas mayores quieren aprender, seguir aprendiendo y, por supuesto, las desigualdades pues son el principal obstáculo para lograrlo. Ahora bien, ¿es tan válida e importante la inclusión digital cuando hablamos de temas educativos, de salud, de mantener comunicación con nuestros seres queridos, que cuando nos referimos a cuestiones financieras y, lo entrecomillo, tan mundanas como realizar pagos, transferencias, contratar créditos o recibir dinero a través de dispositivos electrónicos? Es importante también hablar de la inclusión en términos financieros y que nuestras adultas y adultos mayores se sumen a ella, Marisa. Sí, por supuesto, porque finalmente la inclusión financiera pues permite y da herramientas de participación, porque pues para participar también se necesitan recursos y entre ellos pues hay espacios en donde si no tenemos resueltos nuestros recursos económicos pues es muy complicado pensar en desarrollo, pensar en envejecimiento activo, en envejecimiento saludable. Entonces la inclusión digital para cuestiones de servicios financieros también es muy importante. Antes del inicio de la pandemia, nosotros nos encontramos trabajando con los estudiantes de licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en un programa específicamente diseñado para enseñar a las personas mayores y familiarizarlos con el uso de cajeros automáticos. Por ejemplo, el cajero automático en algunas zonas, especialmente en las zonas rurales, se percibe como un gran obstáculo para obtener los recursos, sobre todo ahora que los programas sociales se distribuyen a partir pues, de tarjetas bancarias. Entonces, ya nos encontrábamos trabajando mucho sobre esa temática. Ahora, con el asunto de la pandemia, pues también se desarrollaron estrategias justamente para que pudiéramos desarrollar programas y modelos para enseñar a las personas a utilizar
las aplicaciones bancarias para poder hacer transferencias, traspasos, para poder utilizar pues, los servicios financieros de manera autónoma. Esto es muy importante porque además constituye una posibilidad, un poder, una fuerza para que las personas no dependan de los otros y puedan disponer de sus recursos y de su dinero de manera autónoma. Para sumarse al mundo digital, ¿se requieren de equipos caros y sofisticados? No se requieren de servicios caros. Lo que se requiere, y fíjate que eso es bien importante en las personas mayores, las personas mayores son selectivas y esto es un proceso, todo este proceso que te digo de selección, optimización y compensación. Las personas mayores tienen muy claro para qué necesitan estos dispositivos tecnológicos. Hay quienes únicamente tienen el interés de hablar por teléfono. Entonces, para ellos, pues es importante contar con un teléfono con el que puedan hacer llamadas y que les sea sencillo realizar llamadas. Hay personas a quienes les interesa, por ejemplo, el WhatsApp, que consideran que el WhatsApp y las videollamadas por WhatsApp son su principal interés porque es lo que facilita algunos procesos en sus vidas y entonces se enfocan en ello. Hay quienes tienen otros intereses, por ejemplo, ver videos de YouTube. Hay también una persona en una zona rural que nos decía que para él era campesino, que era súper importante el YouTube porque le enseñaba prácticamente cualquier cosa y él podía preguntarme, decía, por ejemplo, si se enferma mi vaca, le puedo preguntar a internet y entonces ya me da opciones de qué puede ser lo que está pasando. O sea, las personas tienen muy claro qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. El uso, por ejemplo, el aprender Zoom, que fue, digamos, en las entrevistas uno de los grandes retos que tuvieron muchas personas, pues les da esta posibilidad de tener relación con otros a través de estas plataformas. Entonces, ellos tienen muy claro qué es lo que requieren y a partir de eso pueden analizar sus posibilidades y sus recursos. No es necesario un teléfono de alta gama o una computadora de alta gama para lograr este acceso. Sin embargo, sí hay que mencionar que para muchas personas esto resulta simplemente imposible. Por ejemplo, personas que viven en zonas rurales, que viven solas, que dependen de los apoyos gubernamentales, quienes no tienen recursos para su alimentación y dependen de comedores comunitarios. Bueno, estas personas pues definitivamente tienen una barrera gigante para tener acceso, por ejemplo, a pagar un servicio de prepago de Internet. Hay quien nos dice, es que imagínense, hay que estarle poniendo dinero y eso no es posible. Entonces, de ahí que tenemos que pensar muy bien cómo van a ser en el futuro, a partir de ahora, las políticas públicas dirigidas a la inclusión digital, dónde podemos tener acceso a Internet y pues tenemos que luchar por la democratización de estos servicios. En el caso de las mujeres, cuando te platicaba pues sobre lo que deseamos, ¿no? Sobre qué nos motiva para utilizar estas tecnologías, un hallazgo muy importante es que muchas mujeres mayores quieren o quisieran aprender a usar tecnologías, pero el trabajo de cuidados las absorbe de tal manera que simplemente refieren no tener tiempo para hacerlo. Nos decían algunas mujeres, dices que entre la comida, los quehaceres, que ya llegó alguien, que tengo que cuidar al nieto, que tengo que limpiar la casa, que tengo que ir a buscar comida o prepararla, dice, no me da tiempo de aprender y yo sí quisiera. Entonces, muchas veces la motivación ahí está, pero las circunstancias, las desigualdades, pues impiden que esto sea posible para todas las personas. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, adultos mayores y tecnología digital. Nuestra invitada es Marisa Vivaldo Martínez. Ella es miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales.
Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Es un gusto para mí estar con ustedes. Marcela Vázquez Mellado Cervantes. He logrado reunir toda la academia en una sola línea como diseñador gráfico, como maestro de personas mayores. Imparto terapia no farmacológica tanto para el proceso de envejecimiento saludable y activo como para el escenario de una demencia confirmada. Soy consejera de envejecimiento, orientadora laboral para futuros jubilados y trabajo para los espacios y comunidades amigables para personas mayores. Recién me certifiqué en Montessori para demencias y estoy enfrentando un trabajo de investigación del constructivismo para demencias. Cada 3 segundos hay un diagnóstico de Alzheimer en el mundo. Es importante acortar la brecha digital en un proceso de envejecimiento activo. Desde luego, qué razonamiento más bonito, más inspirador y sobre todo que promete a futuro. La pandemia nos vino a enseñar que definitivamente vivimos en un mundo digital. Esto ya no va a parar con nada. Cuando hablamos de envejecimiento es muy importante que consideremos que son muchos los escenarios de envejecimiento. No es lo mismo el envejecimiento que vive una persona de 60, de 70, de 80, de 90 o incluso de 100 años. Y cada una de estas etapas con sus distintas condiciones de salud y limitaciones. El hecho de que incluyamos a todas las personas mayores, que acepten la invitación, que nos ayuden a estar comunicados a través de las herramientas digitales es fundamental. Número 1, porque vamos a estar más conectados, se van a sentir exitosos ante la tarea y nosotros, todos los demás, nos vamos a sorprender al ver que tienen grandes habilidades porque ya lo hicieron de muchas formas. Hay personas mayores que trabajaron con el telex o con el fax o incluso con el telégrafo. Entonces es una alternativa más. Hay que tenerles paciencia y a las personas mayores yo les diría, tengan esa apertura por favor. Tenemos que seguir aprendiendo en todo momento. Estoy al frente de Jubilare 2030, esta hermosa organización que está comprometida con la Agenda Mundial 2030 y trabajamos con 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 3, que es salud y bienestar, a través de todos nuestros programas y trabajo para la demencia y para el envejecimiento saludable. Con el número 4, que es el de educación de calidad, y hasta ahora que sigo certificándome en demencias y en espacios y comunidades amigables. Terrible. En México tenemos espacios amigables para mascotas, pero no tenemos espacios amigables para personas mayores y mucho menos espacios amigables para personas mayores con demencia. El otro objetivo de desarrollo sostenible es el 17, al que estamos invitados todos, y es el de hacer alianzas, y es lo que estamos haciendo ahorita en este hermosísimo programa. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada, el tema del día, adultos mayores y tecnología digital. Nuestra invitada es Marisa Vivaldo Martínez, ella miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Marisa, en la primera parte comentabas que uno de los grandes retos que hoy enfrentamos es lograr que las personas mayores, más allá de su nivel socioeconómico, se sientan integradas y resulten integradas a la sociedad participando activamente a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué obligaciones le corresponden al Estado para lograrlo? Pues mira, el Estado tiene que trabajar fuertemente en el diseño de políticas públicas que estén dirigidas a 2 situaciones fundamentales. 1, a garantizar la educación a lo largo de la vida y 2, a garantizar también que el acceso al Internet
pueda ser público y gratuito, de tal forma que el recurso para tener conectividad pueda ser igual para todas las personas. Y esto es muy importante porque en los últimos años pues hemos avanzado mucho en la digitalización, en la realización de muchos trámites y procedimientos gubernamentales pues a través de las tecnologías. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el registro de las vacunas. El registro para las vacunas pues se tenía que hacer fundamentalmente a través de plataformas digitales. Entonces, no pueden ir avanzando todas esta digitalización, estos trámites que se tienen que hacer a través de tecnologías, si no hay paralelamente una política pública que permita que las personas tengan acceso a la educación y puedan apropiarse de estas tecnologías y además tengan la posibilidad de conectarse para poder hacer uso pues, de los servicios de gobierno, de los servicios privados, de los recursos que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es una responsabilidad muy grande y hay ciertos avances en algunos ámbitos. Por ejemplo, como sabemos, el INEA está realizando sus exámenes a través también de plataformas digitales. Hay personas que nos refieren que aprendieron o tuvieron por primera vez contacto con las tecnologías y luego lograron apropiarse y dominar su uso a partir de esas primeras experiencias de conocer los exámenes de evaluación de INEA de primaria y de secundaria. Son espacios de aprendizaje que tienen una finalidad, en el caso del INEA, que las personas puedan certificar o lograr aprender a leer y escribir o certificar sus niveles de educación básica, pero además se convierten de manera, a lo mejor, digamos, no es la intención, pero se convierten en espacios en donde las personas pueden ir acercándose poco a poco a estas tecnologías. Entonces, como eso, pues se pueden desarrollar estos espacios de inclusión tecnológica en muchos ámbitos de la vida institucional. ¿Con qué experiencias exitosas contamos? Ya mencionabas algunas para el caso de México, pero también viendo hacia otros países, quizá de América Latina, ¿con qué experiencias exitosas, contamos para la inclusión tecnológica de las personas adultas mayores? Pues mira, en muchos lugares, sobre todo en países europeos, pues está visto, por ejemplo, en este estudio que se llevó a cabo con la Universidad de Stirling en Escocia, que pues las personas han contado a lo largo de la vida con esta posibilidad de acceso a tecnologías a través de sus experiencias educativas y también a través de sus experiencias laborales. En América Latina, pues la brecha de desigualdad digital pues es muy amplia porque pues, son países que son heterogéneos como el nuestro, en donde pues también las desigualdades en cuanto al lugar de residencia, a cuestiones de género, pues se ven de la misma, o sea, obstaculizan este desarrollo de la misma manera, pero pues hay experiencias de organizaciones de la sociedad civil, hay experiencias de universidades que a través de sus actividades, por ejemplo, de las dirigidas a personas mayores, bueno, pues poco a poco van trabajando con ellas para desarrollar modelos que les permitan la apropiación de estas tecnologías de manera más sencilla. ¿Y cómo es más sencilla? Pues en espacios en donde los prejuicios y los estereotipos no afecten el aprendizaje de las personas mayores. En México, pues tenemos también las diferentes universidades, pues muchas experiencias en nuestra universidad. Tú sabes, pues trabajamos en el ámbito comunitario y desarrollamos pues modelos de intervención comunitaria en contextos virtuales actualmente derivado de la pandemia. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es una especie de laboratorio de cómputo itinerante, en donde las personas que no tienen acceso a computadora, se les presta la computadora para que se empiecen a vincular y tomen cursos en línea que nosotros hacemos con un diseño instruccional
especial, de tal manera que la usabilidad de los recursos sea muchísimo más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Sí, ofrecemos cursos sobre diferentes temas, pero el objetivo principal es que las personas se vayan incluyendo y vayan teniendo la oportunidad de vivir las tecnologías desde una perspectiva en donde no se estigmatice, no tengan miedo a descomponer algo, no tengan miedo a ser juzgados, no tengan miedo a decir, me puede repetir otra vez y lo puedo hacer otra vez. Entonces no hay esas problemáticas y eso pues facilita el desarrollo de esta apropiación de las tecnologías. Entonces, la UNAM, a través del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, sería una opción para que aquellas personas interesadas en sumarse a la inclusión digital puedan hacerlo, Marisa. Así es. En nuestro portal, en el portal del seminario, si ustedes ingresan a la pestaña que se llama Eventos Educativos, ahí pueden navegar y encontrar cursos gratuitos para personas mayores. Entonces, nuevamente, la idea es sí aprender sobre temáticas que resultan interesantes para las personas, que están vinculadas con el autocuidado de la salud, con los derechos humanos, con diferentes temas, pero ahí en la pestaña que dice proyectos de aprendizaje-servicio, pues pueden encontrar la liga a este proyecto que busca pues dotar de estas herramientas y en donde tenemos una buena cantidad de cursos, como de uso del cajero automático y banca electrónica, estilos de vida saludable, cómo navegar en internet, cómo tener un correo electrónico, cómo utilizar la plataforma de Zoom. Ahora hay un nuevo curso sobre introducción a Google Drive, ¿no? O sobre alimentación. O sea, son diferentes temas, pero lo importante es que dan la oportunidad de ir conociendo plataformas y de ir perdiendo este miedo o este rechazo a este tipo de ambientes virtuales. Invitar entonces a nuestras audiencias a que conozcan la oferta del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Marisa Vivaldo, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Con qué quisieras despedirte en torno al tema que hoy hemos tratado? Miren, a mí me gustaría recalcar pues la importancia de la solidaridad intergeneracional. Primero, todos podemos enseñar y apoyar a las personas mayores a apropiarse de estas tecnologías mientras lo hagamos bajo principios de paciencia, de tranquilidad y de entender que no todas las personas aprendemos de la misma forma y al mismo ritmo. 2, que las personas mayores, este es un mensaje para las personas mayores, es que podemos darnos la oportunidad de conocer estas tecnologías y de vivir pues las ventajas que nos pueden dar, pero para ello es necesario que trabajemos mucho en eliminar nuestros prejuicios y estereotipos. Es decir, las personas mayores pueden aprender, sí pueden aprender, pueden hacer uso de las tecnologías, sí, la investigación nos dice que lo pueden lograr si tienen esta motivación y estas posibilidades. Y además, para las personas más jóvenes, pues también empezar a quitarnos de la mente este asunto de que las tecnologías corresponden únicamente a personas de cierta edad. Todos tenemos diferentes experiencias a lo largo de nuestro curso de vida y todos tenemos posibilidades de aprender cosas nuevas y de sacar el mayor provecho de estos aprendizajes. Entonces hay que darnos la oportunidad sin prejuicios y sin estereotipos. Y por supuesto hay que avanzar de manera conjunta en el diseño de políticas públicas que nos ayuden para disminuir esta brecha tecnológica y para trabajar en conjunto como sociedad. O sea, la política pública tiene que partir de nosotros como sociedad, como comunidad, y tienen que incluir a el sector privado, al de las organizaciones de la sociedad civil, al gobierno, por supuesto, para que podamos avanzar en la disminución de esta brecha tecnológica
y el uso de tecnologías pues se constituya como un espacio, una oportunidad de participación para las personas mayores, pero también de seguridad. Darles a las personas adultas mayores los medios, las herramientas para apropiarse de las tecnologías digitales puede convertirse para ellos, para ellas, para la sociedad en su conjunto, en una oportunidad para el ejercicio de sus derechos. ¿Correcto, Marisa? Así es, especialmente para su derecho a la participación, a la información, ¿sí? A la salud, al trabajo digno y, por supuesto, también para favorecer el cumplimiento de su derecho al cuidado. Todo ello establecido pues, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Cuáles son los datos de contacto de Marisa Vivaldo Martínez? Me pueden escribir a todo minúsculas, marisa.vivaldo@gmail.com. Pueden visitarnos en seminarioenvejecimiento.sdi.unam.mx y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, SUIEV UNAM, y también en Twitter. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Marisa Vivaldo Martínez, ella miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, por su presencia, por su participación en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias. ¿Quieres aprender a usar las nuevas tecnologías, pero piensas que ya estás un poco grande para hacerlo? Aquí te damos 2 recomendaciones para que te animes a emprender una nueva aventura. Pilares, dentro de su programa de talleres de habilidades digitales, cuenta con el curso de cómputo, que tiene como finalidad reducir la brecha digital a través del uso de las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital. Puedes encontrar la información en www.pilares.cdmx.gov.mx. Conocimiento es lo que se encuentra en el proyecto de inclusión digital de la Coordinación de Tecnologías para la Educación Hábitat Puma de la DGETIC de la UNAM. Si tienes toda la intención de sumergirte en el mundo digital, te recomendamos acercarte a este centro de capacitación. Para más informes, llama al 55 56 22 88 55 o escribe al correo habitat@unam.mx. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Nadie hace nada. ¿Qué tal iniciar con un par de respiraciones? Sí, ya sabes, de esas profundas y relajadas, para traer tu atención consciente a este instante que no inicia, que no termina. Ya aquí, más consciente, más presente, con mayor atención, quiero invitarte a que mires tu experiencia. Sí, la de aquel día, cuando estabas bailando tan a gusto, que pasó tan de repente como un suspiro, que pasó tan rápido que ni cuenta nos dimos. El baile, la noche, la compañía. Claro, tú te encontrabas tan a gusto, con tal contento que fue todo tan rápido. O aquella otra ocasión, donde preparabas comida con tal gusto, empeño y cariño, que ni cuenta te diste cuando ya habías terminado y apareció una delicia donde solo había ingredientes aislados. El trabajo en juntarlos, convocarlos, incorporar los ingredientes y los diversos procesos del agua, del fuego, de los cuchillos y las palas. De pronto, ahí estaba. ¿Qué tal el día aquel cuando te enamoraste y en un abrazo, un beso y el perfume de la otra persona, todo lo demás desapareció? El tiempo, el espacio, el pasado, el futuro, la frontera entre tú
y esa persona, entre esa persona y tú, para hacerse todo movimiento, calor, danza, conexión, y en cierto momento sentir que te perdiste o que te encontraste? ¿Recuerdas la mañana aquella hermosa donde al mirar el cielo y las nubes, al dejar volar el ave de la mirada por las lejanías, también desapareciste en el espacio transparente, teñido de dorados y azules, de diversa transparencia, o también en la noche estrellada, donde lo que cantaban las estrellas en la altísima negrura era seguido por los coros de grillos aquí en la tierra, aquí en la atención, aquí en la percepción, aquí en la conciencia, aquí en el corazón. Quiero recordarte que en ninguno de estos momentos estabas tú. Quiero decir, el tú, la tú atribulado o atribulada, un día sí y otro también, aquel yo triste y quejumbroso, aquella ofendida o atascada en ciénagas de memorias, ¿te das cuenta? Tanta maravilla al desaparecer de en medio, tanta belleza que nadie hizo, cuando nadie hace nada. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas Marisa Vivaldo Martínez y Marcela Vázquez Mellado Cervantes, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.